Nuevamente en el estudio Modulab con Andreas Wittig. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mucho gusto tenerte aquí en el Mucho gusto, estudio. igualmente. Cuéntanos, ¿cómo empezó tu afición por el mundo de los sintetizadores? Ya, mira, a ver, bueno, te contaba un poquito, ¿no? Yo comencé como músico, como muchos otros. Antes viene por el mundo de la música, antes de entrar más al detalle del sonido. Comencé tocando en una banda, un guitarrista, y poco a poco bueno, es un despertar tecnológico, unas ganas, ¿no? De tantas cosas que hay de ingeniería, de grabación, de efectos, procesamiento que se le puede hacer a las pistas grabadas, que me fue llamando cada vez más al mundo experimental del sonido, diseño, sonido, otras sonoridades, ¿no? Que una guitarra o otro instrumento tal vez no te da, no te da inmediatamente de esta forma. Entonces fue un poco el transcurso en lo que es la música que me ha llevado a este mundo y ha calzado, bueno, probablemente, todos son etapas también, ¿no? De uno, pero probablemente es algo que sí me ha enganchado de una manera bastante fuerte, ¿no? Sabemos que estudiaste en Berklee College of Music. ¿De qué manera esta experiencia cambió tu idea general de la música? Bueno, enlazando un poquito de lo que te acabo de contar, claramente uno como guitarrista o como músico tradicional viene lo que es bueno, pensar en armonía, pensar en notas, pensar en contrapunto, conceptos tradicionales, ¿no? De lo que es la música. El, el transcurso, el quiebre de esto vino al ingresar a lo que es la carrera, que en su momento se llamaba Music Synthesis. Luego, a los 2 años que yo estuve ahí, le cambiaron de nombre a Electronic Production and Design. Que bueno, un poco como que embarca lo que es... de hecho es bastante amplia la carrera, o digamos, muchos espectros dentro de todo esto, pero claramente ahí fue donde despertó más componer en base a sonidos, no pensar necesariamente en una escala, en un acorde, toda la teoría detrás, ¿no? Simplemente comienzas a modular ondas, ruido blanco, es una composición mucho más de texturas, ¿no? Más que una forma tradicional. Entonces eso es un poco como la evolución que uno va viendo conforme vas conociendo más también del mundo, de la música, de todo lo que hay, ¿no? Hablando un poco de tu sintetizador, cuéntanos cómo funciona y en qué se distingue de otros tipos de sintetizador. A ver, bueno, este es mi instrumento con el que estoy tocando en el momento. Bueno, es un sintetizador modular. Digamos mucho, la mayoría, si es que hablas de un sintetizador, piensas en un instrumento de teclas, que es digamos, el controlador predilecto en el mundo MIDI, en todo lo que es tecnología. A diferencia de un sintetizador como esos, digamos que son ya hay cosas preconfiguradas. En el caso del mundo modular, mucho se maneja vía módulos independientes interconectados por cables. ¿En qué digamos, se viene a distinguir eso de un teclado convencional? Es que todos estos cables los encuentras dentro en un procesador, en un chip que te maneja todas estas conexiones. La diferencia en este caso es que uno, de acuerdo a dónde decide mandar el módulo, el cable, el voltaje, al final todo es voltaje, reconfiguras el instrumento. Entonces es como decir, a mi guitarra le voy a quitar los trastes, le voy a cambiar otras cuerdas, el concepto de pastilla, bueno, desaparece por completo, ¿no? Estoy diciendo utilizar cada bloque de otra forma, de lo que uno no necesariamente lo piensa en su concepción, ¿no? De manera original. Por ejemplo, en este caso, esto es un módulo de secuencia que te deja, digamos, al poner 16 puntos de voltaje predeterminados y uno puede acceder independientemente a cada uno. Son como si fuesen mis teclas. Pero lo interesante es que uno esto lo cloquea lo suficientemente rápido, el secuenciador se puede volver un oscilador. Entonces te deja básicamente recomponer tu instrumento en base a cómo uno lo configura. Y eso me parece que es un poco la magia del síntesis modular de este instrumento, ¿no? En tu experiencia personal, ¿qué ofrece un sintetizador que un instrumento tradicional no brinde a un músico hoy en día? Ya, mira, ahí sí nos vamos ya a otro mundo totalmente distinto, ¿no? Porque si bien uno puede hacer música de manera tonal, tradicional, pues igual se presta, igual uno tiene, digamos, lo que son cuantizadores de voltaje que te deja, digamos, cuadricularte a notas. Pero así como uno, digamos, piensa en la música tradicional,
piensas en tus 12 tonos, una escala, digamos, dividida, escalas mayores, escalas menores. Esto, como ves, no hay ni una sola tecla, no hay ningún punto de anclaje. Entonces, no necesariamente, es más, ni siquiera estás afinado tal vez a una nota, estás entre notas, entre tu la y tu la sostenido, la bemol. Entonces, al no tener esos parámetros que te restringen, claramente te lleva por otros caminos también. Ya no estás pensando en la relación necesariamente de notas, sino estás pensando en relación de sonidos, relación de frecuencias. Claro, hay cosas consonantes y hay cosas disonantes igual. Pero es cuestión de un poco aceptar de que tal vez no hay errores o no hay caminos equivocados, sino son caminos distintos que puedes encontrar. Y hay muchos accidentes afortunados también que dan ideas curiosas, ¿no? Al final es música. Finalmente, ¿cuál piensas que es el enfoque que buscas para tu música y hacia qué rumbo te diriges con ella? Ya, a ver. Definitivamente sí es una parte esencial esto de lo que yo estoy haciendo como artista por mi lado. O sea, trabajo con bandas, trabajo con otros músicos que no necesariamente esto está presente siempre. Digamos, lo que a mí me gusta es, uno, la libertad que me da de no saber necesariamente qué es lo que va a salir. Digamos, uno sí controla la maquinaria, pero hay un efecto también de inestabilidad. Entonces, eso me atrae bastante en lo que es música, en lo que es sonido, de no tener algo necesariamente siempre puro, siempre perfecto. Incluso si lo prendes otro día, por el calor, por la humedad, porque golpeaste una perilla de la nada, todo cambia. Entonces eso para mí es sumamente interesante, ¿no? Lo vamos a ver más tarde también, ¿no? Es cuestión de mover dos, tres perillas y uno llega a otra cosa. Entonces eso es algo que sí me interesa mucho en lo que es mi música, ¿no? Desarrollar de ideas muy simples, muy chiquitas, que usualmente son pequeños loops, ¿no? No es de que tengas una facilidad, digamos, de componer como con una computadora o con un secuenciador más complejo. Y donde me veo enrumbando esto, si bien, como te digo, es parte esencial de lo que considero mi música en el momento, sí lo veo en un contexto siempre con algún instrumento acústico. Siento que es una contraparte que dentro de todo tiene que existir. O creo que hace un juego muy bonito, ¿no? De procesar señales acústicas con esto o complementarse. Entonces creo que por ahí va un poco mi exploración en el momento. Increíble haber podido tener esa entrevista contigo. Un gusto haberte tenido en el estudio. Y nada, hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias, No, Andreas. muchas gracias a ti, el gusto es mío.